Desean. Bien, jóvenes, buenos días. Reciban ustedes el cordial saludo del profesor Durán. Hoy día, 10 de junio, vamos a trabajar un tema muy interesante que es una conclusión al método o al caso de factorización. Vamos a ver los métodos que existen y los vamos a practicar. Tenemos dos grupos grandes, factor común, como su mismo nombre dice, en varios términos hay algo común, algo que se está repitiendo. Ahí como más o menos podemos ver como la intersección, ¿no? Y puede ser monomio o también puede ser un polinomio. Entonces, en este caso del ejemplo, tenemos un factor común monomio, ¿ve? Se ve ahí 4x al cubo y a la cuarta como primer término. El segundo término, 5x al cuadrado y a la 5. Y el tercer término, 7x a la cuarta y a la 7. O sea, quiere decir que hay tres términos. Entre esos tres términos tengo que ver qué hay como elemento común, como término común. De repente serán los coeficientes. 4, 5, 7, no es común. No hay nada que... No tiene tampoco divisor común entre ellos para sacarle el máximo común divisor, no hay. X al cubo, X al cuadrado, X a la cuarta. Sí, mira, los tres tienen X, se repite, pero vamos a factorizar la menor, o sea, X al cuadrado. Ahí está, ¿ve? X al cuadrado. Si factorizamos X al cuadrado, entonces quedaría en el primer término X a la 1. Acá está, ¿ve? 4X a la 1. Entre las Y a la cuarta, Y a la quinta, Y a la séptima, Y a la cuarta y la menor sale. El factor común que lo observamos es X al cuadrado, Y a la cuarta. Es lo que se repite en todos los tres términos. Ese factor común se factoriza, sale, se abre paréntesis y se va observando qué va quedando, ¿no? Con su signo, claro está. Por ejemplo, acá quedaría 4x, ahí está el primer término, menos 5 queda, x cuadrado salió, y a la cuarta sale, pero queda y a la 1, ahí está 5y a la 1, más 7 nos factorizamos, queda x a la cuarta, salió x cuadrado, queda x cuadrado, y a la 7 sale y a la cuarta, queda y al cubo, ¿eh? Así de fácil. Ya lo hemos visto además y además ustedes ya un poquito lo conocen. Lo más interesante es ver el segundo caso. Factorizar usando identidades. O sea, las identidades vienen a ser los productos notables que hemos visto en las clases anteriores. Por ejemplo, diferencia de cuadrados. Si yo reconozco, identifico que el polinomio es una diferencia de cuadrados, entonces lo único que tenemos que hacer es sacarle la raíz cuadrada al primer término y al segundo término. Y esas raíces se expresa como suma y como diferencia. Dos factores. Ejemplo, 9x cuadrado menos 16. Entonces vemos que acá tenemos raíz cuadrada de 9, 3. Ahí está. Raíz cuadrada de x cuadrado, x. Raíz cuadrada de 16, 4. Tanto como 3x y 4 van a formar a esos factores una resta y una suma de dichas raíces. Esos van a ser los factores, ¿ven? Puede ser primero la suma y luego la resta también, no hay problema. El orden de estos factores no va a cambiar nada, ¿ya? Entonces, hasta ahí, diferencia de cuadrados, facilito. Le sacamos la raíz cuadrada al primer término y al tercer término. Lo interesante va a ser reconocer en qué caso estamos, ¿no? En qué identidad se presenta el problema o puedo aplicar. Algunos explican también, dice, si le damos forma a una diferencia de cuadrados, entonces su desarrollo, si este es 3x al cuadrado
y 4 al cuadrado es una diferencia de cuadrados, entonces la fórmula es una suma y una resta de estos términos agrupados, ¿ve? De la diferencia de cuadrados, ¿ya? Puede ser también una diferencia de cubos o una suma de cubos. Su desarrollo, miren, a cubo, b cubo. Entonces su desarrollo, ¿cuál va a ser? Le sacamos raíz cúbica, que serían a y b, y esa raíz cúbica, si es diferencia, el primer factor es una diferencia. Si es una suma, el primer factor es una suma. El segundo factor, que viene a estar dado por la fórmula del cuadrado del primero, más el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Este desarrollo, cuando es diferencia, todos son positivos. En cambio, cuando es una suma de cubos, el primer término es negativo, el segundo es positivo. ¿Ya? Podríamos practicar acá este polinomio 27n cubo menos 8. Raíz cúbica de 27, 3. Raíz cúbica de n cubo, n. Raíz cúbica de 8, 2. Esas raíces me van a servir para formar los dos factores. ¿Cómo, profesor? La primera, si es una diferencia, entonces es la diferencia de esas raíces. Recuerda que acá es 3n y acá es 2. Esas raíces, en el segundo factor, el primer término es esa raíz al cuadrado. O sea, 3n al cuadrado, 9n cuadrado. Más el producto de ambas. 3n por 2, 6n. Más el cuadrado del segundo. O sea, 2 al cuadrado, 4. Ya está. Entonces, se hace más fácil la factorización de esta manera. También tenemos el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a decir así, el trinomio cuadrado perfecto es un caso particular de la técnica del aspa simple. ¿Por qué? Porque también se puede resolver con aspa y la respuesta va a ser la misma. Pero acá es más fácil si reconoces que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque basta sacar la raíz cuadrada del primer término y el tercer término. Y esas raíces lo elevas al cuadrado. Puede ser como resta o puede ser como suma. Depende del doble producto. Mira, si el doble producto es positivo, entonces suma. Si es negativo, entonces resta. ¿Ve? Así de fácil. ¿Ya? Veamos un ejemplo. ¿Cuánto será raíz cuadrada de 9x a la cuarta? Si nosotros calculamos la raíz cuadrada de ese término, entonces me voy a dar cuenta que su raíz cuadrada es, acá va, raíz de 9, 3. Acá le escribo, 3. Vamos a calcularle la raíz cuadrada. Es 3. Y de x a la cuarta, x al cuadrado. Raíz cuadrada es x al cuadrado. Y raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, ahí estamos observando las raíces cuadradas del primer término y el tercer término. Entonces acá viene cuadrado. Y raíz cuadrada de 1 es 1 nomás. Ya no necesita más explicación. Estas raíces, ¿ve? Va a ser la respuesta. Fíjate, el doble producto, o sea, el término central es positivo. Entonces las raíces va a ser una suma, ¿ve? Una suma de raíces. Entonces, ahí tenemos una suma de raíces. Al cuadrado, de frente al cuadrado. Esa es la respuesta, ¿ve? Muy fácil. Igual acá también podemos sacar la raíz a 25y a la cuarta. Le sacamos la raíz a 4. Es así de fácil, le sacan la raíz y ya está. La respuesta es muy simple. Entonces la respuesta sería acá raíz cuadrada de 25
5. 5y, como está a la cuarta, su raíz va a ser exponente entre índice, 4 entre 2, 2. Acá simplemente 2. Raíz cuadrada de 4, 2. Entonces acá lo elevamos al cuadrado. ¿Ve? Estas raíces las voy a volver a copiar. Profesor, pero si esa raíz es entre paréntesis al cuadrado, ¿en qué varía con el otro? El signo mío. Si el término central es más, la respuesta tiene signo más. Suma de esa raíz. Pero si el término central es negativo, entonces diferencia de esa raíz. Siempre va a ser al cuadrado, siempre al cuadrado. A ver, vayan repasando un ratito, por favor.